Hola amigos, amigas, ¿qué tal están? Espero que hayan tenido una bonita noche de Pascua. Si son ustedes de las familias que reparten los regalos la noche del 24, como ocurre en la mía desde siempre, que los niños hayan disfrutado. Y si son de los que reparten los regalos en la mañana del 25, hoy día, también, que estén todos contentos con lo que recibieron. Probablemente ustedes cenaron anoche con sus familias, sus amigos quizás, y es una oportunidad grata, sea uno cristiano o no. Yo tengo muchos amigos judíos y varios de ellos celebran igual, porque aunque es una festividad cristiana, no judía, es una oportunidad para juntarse con la gente, con la familia, independientemente de cuál es el origen de una fiesta. De hecho, uno celebra muchas festividades que no tienen mucho que decirnos personalmente, pero uno toma eso como una oportunidad para juntarse con su familia. Dicho eso, el tema que voy a tratar hoy día es, que creo que se los advertí, el del duelo. El duelo que ustedes habrán visto en películas. Hay una película incluso muy buena, se llama El Duelista. Una película que tiene sus años ya, debe tener unos 15 años quizás, o hasta un poco más. Puede ser finales del siglo pasado. Una película excelente, de un tipo obsesionado con los duelos, que no se satisfacía nunca en un desafío a lo largo de los años con la misma persona. Es una institución bien curiosa, que sobrevive lejanamente, desvaídamente en otras formas, porque dicen algunos, la competitividad, la hostilidad, la agresividad forma parte natural de la naturaleza humana y especialmente del género masculino. Y si no estamos, digamos, agarrándonos a cuchillazo, a balazo, competimos de cualquier manera para ponernos por encima de otros. Eso dicen algunos. No sé hasta qué punto es así, puede ser. Pero el hecho es que el duelo como una institución ha durado muchos siglos. Ahora ha desaparecido literalmente, aunque todavía, hasta tan recientemente como el año 2013, se libró un duelo, si no me equivoco, en Perú. Hubo un duelo entre dos personajes políticos. Es una cosa bastante curiosa, que tiene un origen, como digo, muy remoto, que tiene una explicación en la naturaleza de la sociedad en sus primeras etapas, cuando el tema del valor y de la capacidad física eran fundamentales para la sobrevivencia. Y con el paso del tiempo fue cambiando su forma, se fue convirtiendo casi en un arte, en un protocolo repleto de reglas. Se escribieron libros sobre cómo tenía que celebrarse un duelo. Varios libros. Pero vamos por partes. Uno imagina el duelo como un fenómeno muy, muy aislado, pero hubo un momento en que, les voy a dar un solo dato. En Francia, entre 1589 y 1610, o sea, en los años en que reinó Enrique IV, que justamente el año 1610 lo asesinaron, en esos años hubo 10.000 personajes de la corte, de la nobleza, que murieron en duelos. 10.000. 10.000. Estimados amigos. ¿Cuántos hubo antes de esa fecha? ¿Cuántos hubo después? No existen estadísticas que yo conozca, pero no cabe duda que se siguió produciendo una tremenda sangría en la nobleza europea en general por los duelos. Y esto era una institución tan potente, o sea, era un hecho tan frecuente, al revés de lo que sucede ahora, que prácticamente no hay duelos al estilo, en el sentido que dos personas se enfrentan para darse una a la otra muerte. Que en esa época, como les digo, se escribieron libros sobre duelos, con las reglas de cómo tenía que ser, montones de reglas respecto a cómo contestar el primer insulto que era considerado motivo de un duelo. Se fundaron muchas escuelas de esgrima en Europa y los jóvenes aprendían esgrima, no por razones de combate militar, porque ahí la esgrima está de más, sino que para enfrentar duelos.
Y de todas estas cosas yo aprendí mucho en un libro que les recomiendo, que es muy entretenido, escrito, que se los voy a mostrar, que yo estoy sacando todo de aquí, que es este, Sangre de los Caballeros, de una historia del duelo, dice, desde las espadas al amanecer, a las pistolas al crepúsculo, de Barbara Holland, que me he enterado, lo leí este libro hace varios años y ahora lo releí para hacer este programa. Ahora me he enterado que Barbara Holland murió el año 2010, era una tremendamente talentosa escritora, un tesoro nacional la consideraban algunos medios de prensa, y una mujer muy, muy distinto, digamos, al tipo de luchadora social o persona seria en la onda del feminismo que han emergido ahora. Escribió un libro, por ejemplo, que se llama El placer del beber. Era una mujer que bebía, fumaba y tomaba todas estas cosas, estos pequeños placeres de la vida, no se hacía ningún problema con los nutricionistas, ni se hacía ningún problema con fumar, no se hacía problema con ninguna cosa, una mujer encantadora. Y es lamentable que haya muerto, no murió muy vieja, murió a los 77 años, entiendo que de cáncer. Y ella escribió este libro que es muy divertido, además, porque escribe muy bien, con mucha gracia, con mucho humor. Y de aquí aprendí un montón de cosas cuando lo leí por primera vez y ahora las recordé. Ustedes saben, la segunda lectura es la que más vale. ¿Qué era lo que producía el duelo? ¿Por qué dos personas se enfrentaban teóricamente a muerte? Aunque no siempre morían. Pero más o menos un tercio de los duelos terminaban con alguien muerto. Un tercio. En otros casos heridas graves o heridas leves, pero había derramamiento de sangre. Lo que estaba en juego y llevaba al duelo era el honor. El honor. Y en algunos momentos en la historia de las altas clases europeas, porque esto era un tema solo de las noblezas, de los caballeros, de los gentlemen, no del pueblo bajo. El pueblo bajo, por así decirlo, no entraba en este ritual del duelo. Si una persona de clases bajas, alguien que no era noble, desafiaba a duelo a alguien que sí, el tipo desafiado no le daba pelotas, a lo mejor mandaba unos lacayos que lo apalearan nada más. El duelo era un ejercicio sangriento y posiblemente letal que solo podía celebrarse entre personas nobles. Un noble solamente tenía derecho a ser asesinado por otro noble. Solamente los miembros del club podían matarse unos a otros. Y lo que estaba en juego siempre era alguna forma de honor. Un honor mancillado en algún momento por las cosas más mínimas, una mirada además, un comentario al paso. Naturalmente habían ofensas más graves. La ofensa más grave de todas, en estos siglos en que el duelo era tan frecuente, era tratar al otro de mentiroso. Eso era lo peor, porque cuando se decía mentiroso no se estaba diciendo simplemente que una persona había dicho algo que era falso. Se estaba haciendo de toda su vida una impostura, era mentiroso, o sea, todo lo que decía, todo lo que comentaba, toda su postura era falsa, era un impostor. Entonces eso, había un solo detergente que pudiera lavar esa mancha y era la sangre. Así que había que defender el honor que en algunos momentos y en algunas circunstancias históricas era tremendamente susceptible. La más mínima cosa podía causar una afrenta, que había que responder, porque de lo contrario, alguien, por ejemplo, desafiado a duelo por haber hecho un comentario que al desafiante le parecía que estaba manchando su honor. Si el desafiado no aceptaba, se convertía en un leproso, era echado de todas partes, no lo recibían en los salones, moría socialmente, se convertía en un exiliado en todos los sentidos de la palabra. Entonces era inviable no aceptar un duelo. Era prácticamente inviable, es algo que a usted no le importara perder todo, el respeto, su posición social, cosas importantes para la nobleza especialmente. Para la nobleza, uno de cuyos atributos era que no trabajaban. ¿Qué otra cosa había sino eso? Un artesano
hace su vida con su artesanía, tiene un orgullo artesanal de su profesión. Si lo insultan, contestará o no contestará con un palo, con un puñete, puede incluso simplemente encogerse de hombro. Su vida no pasa por eso. Para el noble, para estas personas que no trabajaban, estas personas que vivían en el ocio, a veces en la corte, en un mundo de intrigas, de amoríos y de cosas absolutamente frívolas, la única posesión que tenían, lo único que definía a sus personas era el honor. Ahora, ¿qué es lo que era el honor? ¿A qué se refiere el honor? Es un tema que vamos a meterle el diente en unos instantes más, luego que yo, con mucho honor, me hago cargo del primer bloque comercial, amigos. Permítanme un momento. Ya, siempre se me olvida alguna cosa. Parto con Edifito. Si usted es administrador de un edificio, un condominio, o usted es miembro de un comité que tiene que ver con la administración del edificio, tiene que ver, encargarse de encontrar a quien lo va a administrar, o sea, contratar a una persona. Si usted tiene que ver de una forma o de otra con la administración de un edificio, si el perro sigue ladrando, lo voy a retar a duelo. Edifito. Edifito es una empresa que le entrega a usted un software de administración que es lo más completo que existe. Es imposible que el administrador olvide llevar a cabo alguna gestión importante. No solo eso, no es solamente una agenda que le recuerda ahora hay que pagar al jardinero, ahora hay que llamar a la empresa que revisa los ascensores, cosas como esa. Es mucho más, hace cálculos internos respecto a pagos de distinta clase que se tienen que hacer en la administración de un edificio y produce automáticamente informes de gestión, facilita el cálculo de gastos comunes del condominio, automatiza toda la operación, mejora el flujo de información al propietario, todo. Si usted vive en un edificio, como seguramente muchos de ustedes son propietarios de un departamento y por supuesto están interesados en que el edificio funcione bien, que no se encuentren con problemas, que un día el jardín empieza a secarse, que en otro momento los ascensores se echan a perder, que no está bien limpio el edificio, que hay mugre, que se está juntando, que hay malos olores, que hay problemas con la basura. Usted quiere que el edificio esté bien administrado, haga que su administrador use este programa, este software de Edifito. Ustedes están viendo el contacto a mi derecha para hacerse de él. Y si usted ya es un administrador profesional que ha administrado quizás muchos edificios, haga uso de este software para que sus servicios eleven su calidad y usted se convierta en un super administrador. Continúo con Oxinova, este producto y ahora ustedes que se me olvida todo, yo necesito un producto para la memoria, parece. Oxinova, este producto, amigos, creado por una industria química norteamericana hace como 15 años, ha sido muy exitoso en Estados Unidos. Eso es garantía de calidad. En Estados Unidos, un producto que no funciona bien muere de inmediato. Esto es un polvito que usted lo echa en un litro de agua y se convierte en una colonia de bacterias que destruyen las bacterias que producen los malos olores, especialmente en los pozos sépticos, en el sistema de cañerías de una casa vieja, todo lo que tenga que ver con sistemas por los cuales fluye material orgánico o donde no fluye, que es peor, en una letrina. Por ejemplo, en una segunda vivienda que no hay salida a alcantarilla, el excusado es simplemente una letrina y el olor empieza a ser insoportable. Este producto elimina eso rápidamente, en cuestión de horas, y usted tiene el efecto durándole por meses. Cada sobre cuesta 15 lucas, pero si usted compra 6 hay un 20% de descuento. Pónganse en contacto. Esto también sirve, amigos, para casas que sí tienen alcantarilla, casas de ciudad con salida, con entrada de agua potable, salida de alcantarilla, pero igual, sobre todo en las casas viejas, se empieza a acumular material orgánico en distintas partes. Es bueno tener esto para ir echando en los desaguaderos, en el fregadero, en los water, etc. Y en los restaurantes, para que hablar toda la cantidad de material orgánico que se procesa. Oxinova, estimados amigos. Esa es la respuesta. Y continúo con el Hotel Marimari, ubicado en la región de Los Lagos, la comuna de Los Muermos. Es un local absoluta, total y completamente exclusivo, no más de 30 o 35 pasajeros. Es simplemente un paraíso aquí en la tierra como en el cielo. Usted paga la tarifa
y usted tiene derecho a partir de ese momento a pedir todo lo que quiera, a comer todas las veces que quiera, a beber, a ir a la sala de masaje 20 veces al día si quiere, a usar los servicios de un guía de turismo sin meterse la mano al bolsillo. Todo está incluido en el costo inicial. Es súper exclusivo. Entiendo que es uno de los hoteles más exclusivos del mundo. Así que si usted quiere una experiencia absolutamente única y extraordinaria, que estaba pensado originalmente solo para extranjeros, pero ahora se ha abierto al público nacional que quiera disfrutar realmente una delicia. Hotel Marimari. Pónganse en contacto con ellos en hotelmarimari.com, que es el sitio, y van a encontrar además fotografías muy bonitas del lugar, porque es realmente espectacular. Y continúo con Ideal Service, una empresa que celebra por usted todos estos trámites que significan moverse o mover cosas de un lugar a otro. Por ejemplo, ir a un cierto lugar a buscar o una firma, o a que alguien firme un papel, ir a buscar unos documentos, ir a un cierto lugar donde usted piensa que se le perdió definitivamente ahí el celular. Todas estas cosas que suponen movimiento físico de personas y cosas, diligencias en otras palabras, póngalas en manos de Ideal Service. No hay diligencia que ellos no hagan. Si usted es una empresa y todos los días tiene que hacer un montón de estos movimientos de personas y cosas y con su personal no da abasto, Ideal Service. Si usted es una persona que una vez en la vida van a necesitar los servicios de Ideal Service, no hay ningún problema, lo van a atender. Tienen más de 3.500 clientes, están operando hace tiempo, funcionan perfectamente bien y le solucionan miles de problemas. Vuelvo a los duelos. ¿Qué es lo que es esto del honor? ¿Qué es esto del honor? Todo el mundo habla de mi honor, está mancillado, o yo soy un hombre de honor, o tengo honor, mi honra, mi honor. ¿Pero qué diablo es? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el honor de esta gente que iba a duelo específicamente? ¿En qué consiste? Todo esto tiene un origen histórico, a veces que se olvida, se pierde en la oscuridad de los tiempos, por así decirlo. Pero si uno empieza a escudriñar, ¿a qué se referían estos señores con el honor? ¿Qué era aquello que estaba siendo mancillado y que ellos decían, ha sido mancillado mi honor? ¿Qué es lo que había detrás de esto que requería este detergente tan poderoso que es la sangre? El valor. El hombre de honor, básicamente, era un hombre con coraje. Y el coraje se supone que es la virtud propia, esencial, capital y originaria ¿de quién? De los nobles. El valor físico. O sea, en otras palabras, la disposición a arriesgar la vida. Eso es lo que en definitiva estaba detrás de esta palabra grandilocuente, el honor. ¿Y por qué? Porque en el principio de los tiempos, prácticamente todas las sociedades, el guerrero es el héroe y el personaje fundamental porque es el que defiende la tribu, el grupo, todavía muy elemental, de otras tribus, de otros grupos, que defiende algo básico, que es el territorio, que es donde está sus campos su alimento. La agricultura es esencial en la economía de la sociedad en su etapa originaria, por lo tanto es esencial el territorio, y por lo tanto lo que se lucha y se disputa son los territorios que están conectados con la sobrevivencia del grupo. Por lo tanto el guerrero es fundamental, y el guerrero es un hombre que tiene que estar acostumbrado a la posibilidad de perder la vida. Si no es valiente, no es un guerrero, no es un buen guerrero. Si es cobarde, no sirve como guerrero. Si es cobarde, es una carga para la tribu. En el origen de todas las noblezas está el guerrero. Fíjense ustedes, si ustedes leen la Ilíada de Homero, o la Odisea de Homero, o leen la poesía griega de los primeros tiempos, de la primera que queda alguna documentación. El héroe siempre es como Aquiles, el guerrero de la guerra de Troya. La virtud número 1 es el coraje y la victoria con ese coraje sobre otros.
que son, como ellos, también guerreros. Entonces, el honor que está defendiendo el noble, miles de años después quizás, cuando ya quizás no ha tenido que participar en ninguna guerra, es teóricamente su valor, su coraje. Eso es lo esencial. El noble, el caballero, el gentleman, el aristócrata, en toda sociedad, sobre todo en las sociedades en sus fases iniciales, después eso se va diluyendo, se va olvidando, pero está siempre presente, es una persona que se distingue no porque sea más inteligente, no porque sea más hermosa, sino que se distingue porque es parte de una larga sucesión de familias que se remontan a guerreros y que a lo largo de todas esas generaciones de familias normalmente han desempeñado el oficio de las armas. Es el origen de las noblezas y de los señores feudales, las armas, los guerreros. Los guerreros son los que reciben tierras, son nobles porque son guerreros porque están dispuestos a arriesgar la vida, porque están dispuestos a arriesgar la vida, son beneficiosos para el grupo, son premiados con tierra, se convierten en nobles, son nobles por ese motivo. En alguna de sus obras, el filósofo griego Aristóteles decía, a propósito de la esclavitud, que es el caso extremo, opuesto, que el esclavo es a quien ha preferido su supervivencia física a su honor, a su principio, a su dignidad. Entonces no combatió hasta la muerte, se dejó tomar prisionero y eso lo convierte en esclavo. Tuve que hacer una pausa para ir a desafiar a unos mis perros a duelo por estar ladrando. Es el valor, es el coraje. Los nobles son los que en algún momento, en el origen de sus familias, lucharon, y luego con el transcurso de las generaciones, el noble sigue siendo el hombre que en cualquier momento el rey, la corte lo llama a ejercer el ejercicio de las armas. Sigue siendo el ejercicio de los nobles. Los nobles no trabajan, los nobles no hacen comercio, todo eso es indigno, pierden su condición de nobleza. Su ejercicio es el ejercicio de las armas. Son los oficiales de los ejércitos reales, son los que van al combate. Por lo tanto, el coraje, el valor físico, el valor bélico, el arriesgar la vida, es el corazón, el centro de gravedad de las noblezas, y ustedes lo pueden observar en la poesía, en la literatura primigenia, original, de todas las civilizaciones. Lo ven ustedes en los Vedas hindúes, lo ven en Homero, lo ven en todas partes. Es el guerrero. Es fundamental. Entonces, el honor es manchado cuando se pone en duda directo o indirectamente el coraje. Y desde luego se pone en duda el coraje si usted no acepta el duelo, porque significa que usted es un cobarde que no está dispuesto a arriesgar su vida. Arriesgar su vida simplemente por una palabra de más o de menos, pero que es definida como un insulto. Y una vez que es definida como un insulto, entra esta mecánica en que usted, como miembro de este club especial de caballeros, tiene que aceptarlo y tiene que ir a arriesgar su vida. Así es que observen ustedes las virtudes de Aquiles, pero antes de entrar a eso, permítanme recordarles a algunos de mis sponsors. Inviertanusa.cl, amigos, ya saben, si quieren invertir en Estados Unidos, lo más fácil, lo más simple, lo más eficaz es entrar al sitio inviertanusa.cl, una empresa chileno-norteamericana que hace prácticamente todo por usted. Le ofrece opciones inmobiliarias, le ofrece franquicias, le abre cuenta corriente en los bancos norteamericanos, le consigue crédito hipotecario, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos y puede conseguirle una visa de residencia, todo en inviertanusa.cl. Y ahora tenemos otra empresa muy interesante que usted ya se la he mencionado, que es lifebalancechile.com, que es una empresa, una actividad con psicólogos, con nutricionistas, etcétera, que se pone a cargo de cuidar su dieta. ¿Y qué es lo que hacen? Lo primero que hacen, van a su casa,
donde usted pide que lo visiten, con todo un equipamiento, que son los únicos que lo tienen, para medir todas las variables de su cuerpo, no solo su peso, que eso sería lo más fácil, la densidad de grasa que hay en su sistema, en su cuerpo, y un montón de cosas más que son para mí chinos, pero que son importantes. Al llegar le hacen entrega de una de estas botellitas, es un regalo que hacen así simpático, para que usted se acuerde de tomar 3 de estas de agua al día. Agua, no vino, ¿eh? Y una vez que hacen estos exámenes, ellos lo estudian y le entregan después de ese estudio, y tomando en cuenta además qué es lo que usted quiere, cuáles son sus problemas. A lo mejor usted quiere una dieta especial porque tiene diabetes, a lo mejor quiere una dieta especial porque tiene algún otro problema de salud, simplemente quiere una dieta porque quiere bajar de peso, en fin, hay muchos posibles objetivos que usted quiere perseguir. Ellos, con ese estudio, con sus objetivos, le entregan una dieta, podríamos decir una pauta alimenticia, más bien dicho, más que dieta, una pauta alimenticia, y usted puede estar con ellos todo el tiempo. En otras palabras, usted no pierde contacto con lifebalancechile.com. Ellos están siguiendo, monitoreando al cliente todo el tiempo, y hay una línea abierta telefónica. Usted en cualquier momento, de cualquier parte, puede llamar y preguntar: señoras, señores, estoy en Zapallar y en este momento viene aquí alguien que me trae un costillar de cerdo. Me parece que no, pero les pregunto a ustedes: ¿puedo comer esto? ¿Cuánto puedo comer? Que no me eche a perder, digamos, la pauta. Todo el tiempo. lifebalancechile.com. Y para aprender algún instrumento o reaprender lo que se le olvidó, porque muchos hemos partido estudiando un instrumento, después lo dejamos botado por cualquier cosa, Gigena Online. Gigena, la verdadera dirección, ustedes la están viendo a mi derecha, de Gigena, ofrece cursos online en guitarra, en piano, en toda clase de teclados, pueden ser órganos eléctricos o electrónicos, más bien dicho, con trabajo eléctrico, percusión, voz de todos los tipos, ¿no? Canto popular, canto más lírico, ¿no es cierto? Un poco más complejo. Montones de cosas. Flauta traversa, flauta dulce, saxofón, se me estaba olvidando el saxofón. Todos esos instrumentos online. Vieran ustedes lo rápido que se aprende o se recuerda lo que uno sabía de música siguiendo estos cursos online con Gigena. Cuando uno relee o lee por primera vez la Odisea, qué sé yo, la Ilíada, y dice: a ver, ¿qué clase de personajes son estos? Aquiles, Héctor, Odiseo, Ulises, todos estos fulanos. Y vamos a ver que en todos estos fulanos, salvo que sean Ulises, que se distingue por su astucia, el principal elemento que los caracteriza es el coraje. El coraje. El valor. Porque eso era lo que era fundamental. Fundamental. Si ustedes han visto películas del oeste, que seguramente han visto muchas, sobre todo si cuando eran niños y había muchas películas de cowboy y de indio, ustedes se van a dar cuenta que en lo poco que se alcanza a uno a pispar de lo que era la estructura social de una tribu indígena, uno ve en las películas, porque más o menos corresponde a la realidad, que las que están trabajando son las señoras. Ahí uno las ve hilando, o las ve portando una vasija con agua, o las ve prendiendo el fuego. ¿Y qué están haciendo los hombres? Están o en guerra, o ocioseando, o están cazando, que es una especie de equivalente a la guerra. Ese es otro de los grandes deportes de los nobles, la guerra y la cacería. La cacería es, y se mantiene como tradición, por ejemplo, en la familia real británica, se supone, el deporte de los príncipes, de los nobles, de los reyes. La cacería, que es un sucedáneo de la guerra. Bastante injusto, porque el animal que están cazando no tiene armas para defenderse, pero es eso. El hombre capaz de usar armas, con un físico suficientemente adecuado para luchar y con valor para hacerlo, es fundamental en sociedades de ese tipo. Y por lo tanto, los cantos iniciales, la lírica, la poesía, de todas las sociedades en sus etapas iniciales, ustedes leen, como digo, la literatura de la India, los Vedas, los cantos védicos, por ejemplo. Si ustedes leen la Odisea, si ustedes leen cualquiera de esas cosas, se van a encontrar siempre con guerreros. Son guerreros. Y es el valor el que importa. Y eso, con el paso de las generaciones, va perdiendo importancia.
Ya la guerra deja de ser, a partir de cierto momento, deja de ser un negocio prácticamente exclusivo y monopólico de las élites, que son estos guerreros, y se empieza a convertir en una actividad, digamos, transversal, podríamos llamarla. Empieza a participar, empiezan a llegar la rotada, digamos, empiezan a llegar la infantería, los arqueros y los caballeros con sus caballos, sus lanzas, sus cascos y sus espadas, empiezan a ser menos importantes. Y todavía se va manteniendo un reflejo cada vez más desvaído de este concepto de que el valor, el coraje, es el elemento central de un hombre noble, que la nobleza consiste en eso. Y quizás, mientras más parásitos se convirtieron estos personajes, estos nobles, que ya ni siquiera cumplían funciones militares en un momento dado, o muy pocas. Entonces quizás para compensar eso, empieza esta quisquillosidad con el honor y la disposición para el duelo, que se empieza a convertir en un sucedáneo de la guerra y de la cacería. El duelo. Ponerse a disposición de otros que te pueden matar. Recuerdo esa cifra que les di al principio, que parece muy increíble, que en unos pocos años en Francia 10.000, y estamos hablando de una población mucho más chica, 10.000 nobles, o sea, además 10.000 de la élite, más chica que la población, mucho más chica que toda la población de Francia, sería el 5%. 10.000 muertos simplemente por duelos. Y en distintos momentos, en distintas sociedades, los reyes prohibían el duelo. Incluso se suponía que se iba a condenar a muerte a quienes se batieran en duelo. Pero las cortes, los tribunales de justicia, nunca condenaron a muerte a nadie que hubiera sido detenido después de participar en un duelo y haber salido victorioso. Nunca lo condenaron por haber matado a alguien. Siempre las cortes, los jueces, los tribunales, los jurados encontraban un motivo para dejarlo libre. Ahora, con esto de los duelos, gente realmente valiosa perdió la vida, lamentablemente. Poetas rusos, intelectuales norteamericanos. Alexander Hamilton, por ejemplo, una de las grandes mentes norteamericanas del siglo XIX, murió en un duelo. Pushkin, me parece, un poeta ruso, murió en un duelo. Gente valiosa murió en duelo. Y nosotros tuvimos también nuestro duelo. Un duelo que se libró en París entre el famoso Marqués de Cuevas, este personaje del cual he hablado alguna vez, un personaje que quizás merecería un sábado cultural, un personaje de las altas clases empobrecidas de Chile. Era el vástago de una familia muy empobrecida, y en Chile, como en todas partes, alguien de las altas clases que pierde su fuente material deja de ser de las altas clases. En 2 generaciones desaparecen, ya no los invitan, ya no forman parte de los círculos de la aristocracia, llamémoslo así. No tienen dinero para pagar lo que pagan los aristócratas, no pueden ir a los lugares que van los aristócratas o las clases altas, ya no los empiezan a invitar, y en un par de generaciones nadie se acuerda que existieron como familia, que ese apellido era equivalente a un apellido vinoso, digamos. Y más o menos eso le estaba pasando a la familia del Marqués de Cueva. Pero este Marqués de Cueva, que era un vástago de una de estas familias que iban hacia abajo económicamente, resultó ser un tipo encantador que se fue de algún modo metiendo en los círculos de la aristocracia criolla, se hacía querer, se hacía simpático, se hacía necesario, y eso le permitía compensar en un grado importante que era miembro de una familia empobrecida, y de todas formas se le hacía pagar eso. Se le hacía pagar todo lo que él hacía para conquistar a la gente. Se le hacía pagar con un cierto grado de desdén. Ustedes me imagino que pueden imaginar la sonrisita de desdén de quien acepta que alguien entre a su salón, porque bueno, en fin, el tipo es simpático, el tipo es amable, el tipo es obsecuente, viene de una familia que era muy buena, ahora están medio pobretones, pero en fin, pero al final de cuentas un pobre gallo no tiene un peso, entonces se le recibe, pero a medias, se le desdeña. Y cabreado todo eso, el Marqués de Cueva, o no sé si cabreado todo eso por otra razón, se fue a Europa, a Francia, y se convirtió en un personaje notable. Llegó a dirigir, a ser el cerebro director de una gran compañía de ballet. Se casó con una supermillonaria.
norteamericana. Llegó a ser parte de las altas clases francesas, que es bastante más que ser parte de las altas clases chilenas. Todo esto estoy hablando de los años 20, 30, 40, a propósito del siglo pasado. Y el Marqués de Cueva en un momento dado se batió a duelo con un personaje, y fue un duelo bastante farsesco, fue toda la prensa, por supuesto, a ver el duelo. Enarbolaron unos floretes y creo que alguien se ramilló un poco, le hicieron un tajito como el que se hace uno con un cuchillo de cocina al pelar una papa, una cosa menor, pero corrió sangre y por lo tanto ahí se acabó el duelo, se abrazaron llorando, una farsa fantástica. Pero vean ustedes que aún así, como farsa, todavía sobrevive este espíritu y uno lo ve en los niños, la misma cosa, el desafío, el honor que está mancillado, aunque no lo hablen de esa manera, y cómo esto se puede traducir en un duelo a puñetazo o a peñascazo. Está muy presente este mecanismo de que en el hombre el elemento coraje es esencial. Y alguien decía por ahí, no me acuerdo qué escritor, decía que el elemento principal que define un hombre es el coraje. Y sin eso, si uno es cobarde, no es nada, es una cataplasma. Yo, como soy de una generación antigua, pues ustedes, pero soy nacido en 1949, tiendo a pensar que efectivamente un hombre cobarde, que la cobardía es un pecado mortal, que es lo peor. La cobardía, o sea, el estar dispuesto a aguantar cualquier cosa por respirar un día más, o por evitar un problema, incluso ni siquiera si es la vida la que está en peligro, sino que por último una situación económica o lo que sea. O sea, la cobardía, creo yo, todavía es lo peor, y por lo tanto un cierto grado de coraje, de valor, de estar dispuesto a enfrentar las cosas, yo creo que es un atributo, yo no sé, simplemente para los hombres, también yo creo para las mujeres. Y nunca olviden lo que me decía mi madre, que se lo he contado muchas veces, de que en Chile las mujeres son mucho más valientes que los hombres, y yo tengo constancia de eso. Nunca olvido una vez en que un tipo me empezó a insultar, esto hace muchos años, y entonces yo me acerqué para enfrentarlo, porque el tipo estaba en esa postura, e inmediatamente el tipo empezó a retroceder, y ¿quién se interpuso entre él y yo? Su señora. Lo iba protegiendo. Bueno, ahí tuve una demostración práctica de eso que mi madre me decía: en Chile las mujeres son mucho más valientes que los hombres. Y yo no he podido sino constatarlo toda mi vida, y sobre todo últimamente lo he constatado bastante, por lo que he visto en las actuaciones públicas me refiero. Y, estimados amigos, no olviden que Espacio Ajedrez está poniendo a su disposición estos elementos que son fundamentales para que la mente de ese niño, que es su hijo, su nieto, su sobrino, lo que sea, desarrolle su inteligencia de una manera organizada, disciplinada, y eso le va a durar toda la vida, y esto lo logra usted con el ajedrez, que es un juego, y como tal, los chicos se divierten y están desarrollando todas estas virtudes sin darse ni cuenta. Es una especie de externalidad del juego del ajedrez, desarrollar el pensamiento analítico. Así que en vez de regalar, porque todavía usted tiene tiempo para regalar esta semana si no alcanzó a comprar, piense en espacioajedrez.com, suba a este sitio, ahí está la caja con las piezas, con el tablero, con el manual para los niños, está el reloj digital, está todo. espacioajedrez.com, y no olviden mi climo, que nos permite en nuestra oficina, en nuestra casa, tener el clima que se nos da la gana, sin polvo en el aire porque tiene un filtro, conectado a internet. Sirve para el verano y para el invierno la misma máquina, usted la gradúa como quiere. Viento rápido, viento lento, viento más o menos, o sea, la corriente de aire que expelen sus ventiladores. Todo, estimados amigos. Y esto con una empresa, Mi Climo, que tiene premios por la calidad de los equipos que instala y la calidad del servicio que les sigue ofreciendo todo el tiempo. miclimo.com. Y yo, antes de terminar el programa, que les quiero insistir en este libro, donde está todo esto que he dicho, pero mucho más, 1000 veces más de lo que yo les he contado. Yo les he contado unas pocas cosas nada más de este entretenido libro sobre los duelos, que son más, no solo la historia de los duelos, la historia en cierto sentido de los conceptos, de la sociedad, de los valores y de las culturas que generan esta institución, o lo que era una institución ya no, ahora es una anécdota, una curiosidad histórica. El duelo, que como ustedes ven por las cifras que le di, era un fenómeno muy masivo, muy importante, que drenó, que, como se dice, desangró
a la nobleza francesa mucho tiempo y a toda la nobleza europea. El libro es muy entretenido y doña Bárbara Holland, que en paz descanse, era una escritora de tremendo talento. Yo recomiendo también su libro The Joy of Drinking, el placer de beber. No hay que ser curado para aceptar la idea, que es absolutamente razonable, que en la vida no hay que andar todo el tiempo pensando en las dietas, en la salud, que lo que dijo el médico, que lo que dijo el de más allá, que cuidado con el colesterol, que esas son... y llega un momento en que se convierten en huevadas esas cuestiones. Hay que vivir la vida sacándole provecho a estos pequeños placeres que están a nuestro alcance, y el beber en una cantidad razonable y ponerse incluso un poquito chispeante o cufifón, un poquito, no mucho, ni caer en la curadera, es una buena idea, fíjese. Es una muy buena idea. Uno de los grandes inventos de la humanidad yo creo que fue el licor. Con todo respeto, con todo respeto. Eso sería todo, estimados amigos. Mañana domingo estaremos, por cierto, con Álvaro Salas, nuestro humorista de turno. Sería todo. Nos estamos viendo. No olviden este libro, que lo van a encontrar en Amazon. Gentleman Blood. Esta mujer escribía tan bien. Da gusto leer a una persona que escribe tan bien. Empieza diciendo lo siguiente. Si en un bar alguien lo ofende a usted, y entonces usted se para y lo bota de su sillín, y entonces él agarra una silla y le pega un silletazo, eso es simplemente una pelea de bar, una gresca. Y seguramente el que está a cargo del negocio los va a echar a los dos a patadas en el culo. Eso dice aquí. Pero, si usted, incluso en este bar, invita a esta persona, así llama ceremoniosa, no va a pegarle al tío, sino que se lo invita a salir afuera a seguir conversando de esto. ¿No es cierto? Y le pide a sus amigos que lo acompañen para esta situación. Y los amigos de él lo acompañan a él. Y ustedes se sacan la camisa, el vestón, y guardan el reloj en el bolsillo, se sacan los anteojos y hacen todos esos preparativos. Eso se empieza a convertir en un duelo con todo ese protocolo. Es muy interesante, muy entretenido. Se los recomiendo, estimados amigos, y sigan